Al final la jornada número 31 no ha sido ningún desastre, es más, yo te diré que ha sido una jornada normalita tirando a bien, pero cuidado con lo que se nos viene encima a partir de ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que esta semana tenemos que dedicarnos sobre todo a comprar jugadores, porque se nos vienen 2 jornadas seguidas. Este fin de semana se juega la Copa del Rey, por ello no vamos a tener jornada, y la jornada número 32, que es la que tocaría en esta semana, se juega la semana que viene junto con la jornada número 33. Primero se jugará la jornada número 33 a principios de semana, y el fin de semana de la semana que viene se jugará la jornada número 32. Por ello, durante toda esta semana te tienes que dedicar a fichar jugadores, porque no vamos a tener margen para fichar entre una jornada y otra, tampoco vamos a tener mucho margen para vender entre una jornada y otra, así que te tienes que poner las pilas, mirarte muy bien este vídeo. Durante toda la semana vamos a estar recomendando muchos jugadores para comprar, así que estate muy, porque muy atento. Por ello, esta intro no quiero hacerla muy larga, porque tenemos que hablar de muchísimas cosas y tenemos que ver jugadores para las siguientes semanas, porque esta semana vamos a tenerla tranquilita, pero vamos a empezar a sacar los millones y vamos a empezar a pegar clausulazos gordos, porque ya queda bastante poco. Antes de pasar con esas compras, con esas ventas y jugadores a mantener, te voy a pedir como siempre que me dejes un pedazo de like, una suscripción, hypea el vídeo y saca los millones, que vamos a empezar a comprar fuertemente. Vamos a empezar a pegar clausulazos que a tus rivales no les va a gustar. Vamos a empezar con el Real Madrid, que fue uno de los primeros partidos de la jornada y fue uno de los desastres fantasy. Jugador del Real Madrid, que llevabas jugador que probablemente te ha realizado una malísima puntuación, quitando el señor Fede Valverde, y como puedes ver lo tienes ahí en compras. Es un jugador que sí que es verdad que tiene un valor de mercado bastante alto, sobre todo en la Liga Fantasy, pero te recomiendo desde aquí que si tienes la oportunidad de pegar un clausulazo por el señor Valverde, te recomiendo que lo hagas. Llévatelo para tu equipo, porque probablemente sea de los jugadores que mejor puntuación van a dar de aquí a final de temporada. ¿Cuánto de más podemos pagar por este Valverde? Pues yo el más 20 por este hombre lo pago encantado, porque está en su prime, está enrachado, está en plena forma, es uno de los pilares fundamentales de este Real Madrid y es de los mejores jugadores actualmente de la plantilla, sobre todo en forma, porque obviamente tienes jugadores como Mbappé, Vinicius, pero no están dando las mejores puntuaciones. En cambio, el señor Fede Valverde nos está dando una muy buena puntuación cada fin de semana. Obviamente, en jugadores a mantener voy a seguir manteniendo a Mbappé, le voy a seguir dando oportunidades. Mbappé no va a estar tanto tiempo en sequía, sobre todo cuando a la vuelta de la esquina tenemos el Mundial. Va a intentar llegar en plena forma, va a intentar llegar metiendo bastantes goles. Por ello, Kylian Mbappé probablemente el siguiente fin de semana ya tengamos su gol. Recordar que el Real Madrid también le pitan muchos penaltitos y Kylian Mbappé es el encargado de tirarlos. O sea que en alguna que otra jornada vamos a tener una puntuación maravillosa de este hombre y gracias a esto podría recortar bastantes puntos. Y un jugador a vender es el señor Álvaro Carrera. La defensa de este Real Madrid no termina de convencer, sobre todo ese lateral izquierdo y también el lateral derecho. Carvajal, Tren, venta fantasy, Carreras, venta fantasy. Fran García lo puedes fichar y utilizarlo en alguna que otra jornada, pero son jugadores súper caros que no me sirven y de aquí a final de temporada no me interesa tenerlos porque ya no tengo mucho tiempo para seguir confiando. Necesito asegurar los máximos puntos posibles. El Real Madrid hay que mirarlo a fondo sí o sí, por ello, jugadores que tenemos que comprar aparte de Valverde, pues Bellingham, Brahim Díaz y el señor Militao. Son jugadores que bajo mi punto de vista te van a servir en las próximas 2 jornadas y los podéis utilizar perfectamente, pero por ejemplo Bellingham, Valverde y Militao yo los llevaría hasta final de temporada. Obviamente jugadores a mantener: Tchouaméni, Vinicius, Arda Güler y Mbappé. No tenemos mucho margen para fichar entre una jornada y otra, no tenemos mucho margen para vender entre una jornada y otra, por ello vamos a mantener a estos jugadores que también en las 2 próximas jornadas nos van a servir. Y obviamente jugadores que necesitamos vender: Carvajal, Camavinga, Carreras y el Tren Alexander-Arnold. Con estos vamos a hacer caja para poder fichar alguno de estos o fichar alguno de estos. El rival que se enfrentó al Real Madrid fue el Girona, que sigue haciendo de las suyas, sigue haciendo muy buen trabajo. El equipo de Michel para mí está ahora mismo de 10, está en un muy buen estado de forma, bueno, lo lleva estando desde el inicio de 2026, por ello jugadores que tenemos que comprar: el señor Blin. ¿Por qué traigo a Blin como una compra cuando este fin de semana realmente no ha jugado? Por el hecho de que si miras sus puntuaciones suele realizar unas puntuaciones muy interesantes, unas puntuaciones de 7-8 puntos en cada jornada. Es un jugador que pasa muy desapercibido y vale únicamente 4 millones, o sea que es un jugador que podemos utilizar en las siguientes jornadas y que si este hombre sigue manteniendo la misma racha que está teniendo desde hace unos cuantos meses, pues yo creo que es un jugador que podemos utilizar y repito, es un jugador que pasa súper desapercibido. Si no me crees, mírate los números del señor Blin y verás que su puntuación de 7 puntos es regular en casi todas las jornadas, así que yo recomiendo que lo lleves en tu equipo para las próximas 2 jornadas. Otro jugador que voy a mantener porque no lo quiero vender, y yo os he dicho que yo del barco de Unai no me voy a bajar y lo voy a llevar hasta final de temporada, es el señor Unai, un jugador que estadísticamente suele realizar muy buenos partidos y en las próximas jornadas me van a dar una alegría 100%. Este hombre tiene una facilidad para meter gol y dar asistencias que
yo creo que es de los mejores medios de la liga sin ningún tipo de duda. El que no esté de acuerdo conmigo, que lo venda, pero yo sinceramente a Unagi lo voy a mantener. Incluso te lo podría recomendar como un jugador que tienes que comprar para las próximas jornadas. Y un jugador que voy a vender es el señor Barat. Aparte de ser muy irregular, probablemente no juegue en las siguientes 2 jornadas, así que tampoco me interesa en tenerlo en mi equipo. Véndelo, haz caja con él y ficha jugadores como Unagi, Blin o como los del Real Madrid que te he traído anteriormente o los siguientes que vas a ver a partir de ahora. Si tuviera que comprar algo más de este Girona, pues es lo que tenéis en pantalla. Arnaud, Blin, Alex Moreno, Víctor Ace. A ver, tampoco me vendría muy arriba con el Girona, sí que es verdad que está en un buen estado de forma, pero cuidado, se enfrenta al Real Betis, un Real Betis que necesita victorias, pero la única ventaja que le veo a este Girona es que juega en casa la próxima jornada. Por ello, podría ser un partido de tú a tú, por así decirlo, pero jugadores como los que te estoy recomendando en compras, bajo mi punto de vista, podrían rendir y realizar un muy buen papel y darnos una puntuación como mínima de 7-8 puntillos. Jugadores que vamos a mantener, pues Bichel es un jugador que suele realizar buenas puntuaciones, pasa muy desapercibido y sinceramente, si no nos queda otra, pues podemos utilizarlo perfectamente en nuestros equipos. Más de lo mismo con Sigankov y Unagi, obviamente, es un jugador que incluso te voy a recomendar como compra. Si lo tienes que poner de forma obligatoria en absolutamente todas las jornadas, porque este hombre, da igual el rival que tenga por delante, que sus partidos estadísticamente suelen ser muy buenos. Sí que es verdad, contra el Real Madrid no cumplió, pero porque tuvo un mal día como puede tener cualquier persona. Pero de verdad, es un jugador que merece mucho la pena. Y obviamente en ventas, Brian Hill, que ni se le ve ni se le espera, y el señor Van Aert, más de lo mismo. Ahora pasamos con el siguiente partido de la jornada, que fue uno de los partidos que más me ha dolido, más me ha cabreado, pero por parte de la Real Sociedad. Entiendo que tengas partido de Copa del Rey, pero podías haberte evitado alguna que otra rotación. Sí que es verdad que la de Oyarzabal, que a priori estaba tocado, pues bueno, lo puedes dejar en el banquillo. Pero Guedes, ¿por qué lo dejas en el banquillo? A ver, también entiendo que no quiera que se lesione en este partido para que esté totalmente fino para el partido de Copa del Rey. Es totalmente respetable y yo aquí no me meto. Es más importante la Copa del Rey que el juego Fantasy. Lo entiendo perfectamente, pero ya sabéis que los que jugamos al Fantasy, este tipo de cosas, estas rotaciones nos acaban enfadando. Por ello, en compras, pues yo obviamente voy a traerte a Kubo, que es la buena noticia que hemos tenido en ese partido. Ha vuelto, ha realizado un muy buen papel, ha realizado una puntuación decente de 7 puntillos. La verdad es que bastante bien la vuelta del señor Kubo, así que es un jugador que podemos empezar a tantear y probablemente de aquí a final de temporada tenga protagonismo en esta Real Sociedad. Valor de mercado únicamente 10 millones en la Liga Fantasy. Yo personalmente me interesa tenerlo en mi equipo. Jugadores que vamos a mantener, pues obviamente Oyarzabal, Guedes, de aquí a final de temporada van a ser súper interesantes tenerlos en nuestros equipos, porque sigo repitiendo lo mismo, se están jugando los puestos de Europa y aquí el Celta ha pinchado y esta Real Sociedad ha pinchado, pues obviamente le sigan teniendo oportunidades para poder entrar, aunque sea en Conference League. Por ello, jugadores como Oyarzabal y el señor Guedes los seguimos manteniendo a pesar de que no hayan jugado en la jornada número 31. Y otro que vamos a vender, pues es el señor Brais Méndez. Bajo mi punto de vista, ahora mismo no tiene el puesto de titular asegurado. Después de encima ver a Zusi, que cada vez que sale realiza una auténtica exhibición, creo que incluso le podía llegar a quitar el puesto. Pero es que encima, con la vuelta de Kubo, hay muchos jugadores y muy pocas posiciones. Por ello, jugadores como Brais Méndez creo que van a tener un rol bastante secundario. Y a ver, es una realidad. La Real Sociedad es uno de los equipos donde más jugadores vamos a comprar. Como estáis viendo, tenemos una lista bastante grande. Jugadores como Kubo, Barrenechea, John Martín, Susi, Carlos Soler. Me interesa comprarlos para las siguientes jornadas. El señor Remiro, Turrientes, Oyarzabal, Guedes, el Sergio Gómez, los voy a mantener en mi equipo y no los voy a vender, no los voy a tocar, los voy a dejar en mi equipo y cuando estén disponibles o cuando piense que tengan buena jornada, los pongo. Porque, repito, son jugadores que se están jugando mucho el puesto de Europa y creo que esta Real Sociedad podría acabar la temporada bastante bien. Tú imagínate que ganan la Copa del Rey y que encima entre en los puestos de Europa. Esta Real Sociedad habría realizado un año bastante bueno y mira que pintaba mal para ellos. Y luego en ventas, pues 2 jugadores únicamente, Aritz y el señor Brais Méndez. En cambio, con el Alavés, poco hay que comprar, poco hay que vender y poco hay que mantener. Es un equipo bastante random, defensivamente bastante mal, ofensivamente bastante bien. Por ello, los únicos jugadores que podemos comprar de este Alavés, lo digo siempre, Boye y el señor Tony Martínez. Boye te lo traigo en compras porque ha sido el que ha realizado buena puntuación en la jornada número 31 y el señor Tony Martínez, que sé que muchos lo tenéis, pues mantenerlo en vuestro equipo. El bloque alto de este Alavés es bastante bueno y ahora mismo están ahí rozando los puestos de descenso. Literalmente están a un punto de ponerse en los puestos de descenso. Por ello tendrán que espabilar. O sea que veremos las mejores versiones de Boye y Tony Martínez porque tendrán que meter goles para que este Alavés pues saque puntillos y no descienda este año. Así que mucho cuidado. Boye y Tony Martínez nos interesan de aquí a final de temporada. Se están jugando mucho, meterán goles para intentar salvar a su equipo. Lo repito, fíchalos, son jugadores muy baratos y son chollos fantasy, bueno, de los pocos chollos fantasy que quedan a estas alturas del juego. Y obviamente todo el bloque defensivo de este Alavés lo voy a vender. Por ello te estoy poniendo a Tenaglia, que es el jugador más caro. Este Alavés defensivamente muy, pero que muy mal. Por ello no me interesa nada defensivamente y me interesa fichar a estos 2 jugadores que son los mejores de su delantera. Y es que es lo que te estoy diciendo, los jugadores que voy a comprar de este Alavés únicamente van a ser jugadores que me aporten de forma ofensiva. ¿Qué quiero decir con esto? El bloque alto. Jugadores como Ibáñez, Boye
Oye, los compro de forma obligatoria. Si tienes a Blanco, manténlo, incluso puedes comprarlo. Y si tienes a Tony Martínez, manténlo, incluso te digo que a Tony Martínez también te lo recomiendo como una compra obligatoria. Ya hemos hablado antes de ello y por qué estoy recomendando estos jugadores en concreto y por qué estoy recomendando los jugadores ofensivos. Y obviamente las ventas son de jugadores defensivos. No me interesa para nada el bloque bajo de este Alavés. Por ello, John Pacheco, Tenalia y Johnny Otto se van fuera de mis equipos. Ahora pasamos con un equipo que me parece súper interesante, el Elche. Un equipo que ahora mismo está en puesto de descenso, pero está cerquita de salir y está realizando un muy buen trabajo, sobre todo el de la jornada número 31, que ya os dije que la posibilidad de portería cero se podía hacer realidad. Este fin de, bueno, el fin de semana no, en la jornada número 33, que es la siguiente, que se juega antes que la jornada número 32, se enfrentarían al Atlético de Madrid. El Atleti, obviamente, si gana el Fútbol Club Barcelona esta semana, probablemente para el siguiente partido vuelva a rotar y vuelva a poner canteranos. Por ello, este Elche jugando en casa podría llevarse la victoria otra vez o como mínimo sacar un empate. Por ello, vamos a confiar en jugadores como Germán Valera, el señor Aleix Febas, que me parecen los dos jugadores principales y los dos que tenemos que comprar de forma obligatoria. De aquí a final de temporada van a tener auténticas finales y creo que esto va a hacer que nos den una muy buena puntuación cada fin de semana. Aparte, Germán Valera, ya sabéis que es un jugador que siempre acaba haciendo 6, 7, 8, 9 puntillos cada jornadita, o sea que es un jugador también muy, pero que muy interesante y yo ya empezaría a pegar clausulazo por este hombre. Y otro jugador que podría llegar a mantener es el señor Rafa Mir. Necesitamos el gol del Elche y probablemente el encargado de meter ese gol es el señor Rafa Mir. Por ello es un jugador que vamos a mantener. Aparte, cuesta 2 millones, si lo vendo tampoco voy a ganar mucho con él. Por ello lo mantenemos y lo utilizamos para las próximas jornadas. Como habrás comprobado, dentro del Elche no hay ninguna venta. Es más, hay muchísimas compras que realizar. Aquí tenemos la lista: Germán Valera, Dituro y Aleix Febas, jugadores que voy a llevar en absolutamente todas las jornadas que tenga el Elche de aquí a final de temporada, porque solamente va a tener finales a partir de ahora. Affenbrugger es un jugador que puedo comprar, pero utilizarlo únicamente en algunas jornadas donde pensemos que hay posibilidad de portería cero. Y luego, obviamente, el señor Andrés Silva y el Álvaro Rodríguez, si los tienes, los mantendría, porque como ya te he dicho con el señor Rafa Mir, son jugadores que obviamente tienen que meter el gol. Y como siempre tenemos la duda de si va a jugar uno u otro, pues durante la semana vamos a ir saliendo de dudas. Y si uno juega en este partido, a lo mejor el otro juega en el siguiente. Por ello, son jugadores que son baratos, los mantengo y los utilizo también en alguna que otra jornada. El rival de este Elche fue el Valencia, pero sigo diciendo lo mismo. A mí el Valencia fuera de casa es un equipo que no me termina de convencer y tampoco se puede despistar mucho este Valencia, porque ahora mismo está con 35 puntos y el descenso está en 32, o sea que hay 3 puntos de diferencia. Tampoco se tienen que dejar puntos por el camino, por ello los próximos partidos del Valencia pueden ser muy interesantes y deberán de puntuar en al menos 3 de los que le quedan para poder no tener que estar ahí ahogados y tener que estar luchando por descender. Por ello, jugadores que vamos a comprar a este Valencia, pues obviamente Rioja, que ha vuelto a su posición natural, la que vimos su prime en el Alavés, donde este Rioja era una auténtica barbaridad en el Fantasy, pues ha vuelto. Por ello es un jugador que de aquí a final de temporada pues me interesa tener en mi equipo, el baradito lo voy a comprar. Jugadores que voy a mantener, pues Ramazzani, uno de los pilares fundamentales de este equipo, aporta bastante a nivel ofensivo y nos podría dar muy buenas puntuaciones, aparte que es bastante barato y vendiéndolo pues no voy a ganar mucho con él. Por ello es un jugador que mantengo en mi equipo y obviamente la venta es el señor Hugo Duro. Bajo mi punto de vista es un jugador que, aparte de que tenemos dudas de que va a jugar de titular, cuando sale no cumple. Por ello prefiero no llevarlo en mi equipo, aprovechar esos milloncitos que me da y subir cláusulas o pegar algún clausulazo por algún chollo fantasy que haya. Así que del Valencia creo que tenemos todo bastante claro, pero hay que mirarlo más a fondo, que hay más jugadores. Esto es lo que tienes del Valencia. Compras muy pocas: Dimitrovic, Rioja, pero obviamente jugadores que voy a mantener son el señor Guido Rodríguez, Ramazzani y Tarrera, jugadores que me interesan y jugadores que me van a aportar bastante de aquí a final de temporada. O sea que manténlos en tu equipo, no se te ocurra venderlos. Incluso si te surge la oportunidad de comprarlos porque no los tienes en tu equipo, pues yo te recomiendo que los compres. Y luego en ventas, pues Javi Guerra no me interesa, no me aporta nada a nivel fantasy ahora mismo. Hugo Duro, más de lo mismo. Y el señor Diego López, más de lo mismo. Vende a estos, haz caja con ellos y ponte a fichar a este o a estos. Pasamos con uno de los mejores partidos que hemos tenido en esta jornada, que es el del Fútbol Club Barcelona contra el Español. Ahora bien, el Fútbol Club Barcelona le ha metido un auténtico repaso al Español y es lo que me esperaba, porque el Español, ya lo he dicho, está de capa caída y no tiene pinta que su situación vaya a mejorar de aquí a final de temporada. Por ello, menos mal que han realizado un muy buen inicio de temporada, porque si no ahora mismo estaríamos hablando de incluso puestos de descenso. Por ello del Barça, muy importante, liga prácticamente ganada. Por ello no nos vamos a centrar en sus estrellas. Obviamente, en Lamine Yamal sí, no hace falta que te lo traiga como compra. Si tienes la oportunidad de clausular a Lamine Yamal por unos 300 millones, hazlo si puedes. Pues que es un jugador que nos va a dar muy buenas puntuaciones de aquí al final. Pero
jugadores que vamos a comprar que pueden ser interesantes es el señor De Jong. Ha vuelto y encima ha vuelto de la mejor manera, realizando una asistencia y encima muy buena asistencia. Por ello probablemente lo podamos volver a ver de titular en este FC Barcelona en el medio campo. Por ello es un jugador que te recomiendo que fiches, que probablemente nadie lo tenga en su equipo todavía. Jugadores a mantener: el señor Fermín, el señor Dani Olmo. Todo dependerá de lo que pase el martes frente al Atlético de Madrid en Champions. Si acaban perdiendo, pues obviamente al FC Barcelona ya no le queda nada más, entonces irán rotando el señor Fermín y el señor Dani Olmo. Jugará un partido uno, un partido otro, incluso podrían jugar los dos como titulares en la plantilla, así que de momento los mantenemos a la espera de ver qué pasa en Champions, y en el caso de que pase el Barça, pues ya sabéis, uno jugará Champions y otro jugará partidos de Liga. Y ventas: el señor Lewandowski. Creo que ya le queda muy poco en el FC Barcelona, sus últimos partidos son los que tenemos durante este final de temporada, y Ferran Torres va a ser quien ocupe la delantera, a menos que llegue un delantero nuevo que acaben fichando en el mercado de verano. O sea, de momento el que va a ser titular cuando se vaya Lewan es el señor Ferran Torres. Por ello Lewandowski de aquí a fin de temporada no creo que sea muy titular, y aprovecha esos 37 millones que te va a dar la Liga Fantasy, pues para aprovechar fichar por ejemplo un De Jong, o por ejemplo poner más dinero fichar un Fermín o un Dani Olmo o algún que otro jugador que te voy a traer a continuación de este FC Barcelona. El FC Barcelona te recomiendo que cojas carrito de la compra, porque hay mucho, pero que mucho jugador, como estás viendo en pantalla. ¿Qué tenemos que comprar? Pues obviamente Eric, De Jong, el señor Fermín, Lamine Yamal, Joan Cancelo. Jugadores que me interesan de aquí a final de temporada, jugadores titularísimos y jugadores que dan puntuaciones muy buenas en prácticamente todas las jornadas. O sea, estos me interesan. Si te surge la oportunidad de comprar o pegar un clausulazo, no dudes en hacerlo. Obviamente, otro jugador que puedo comprar, y si ya los tienes, mantenerlos, pues Eric García te lo vuelvo a poner, Ferran Torres, Pau Cubarsí, Dani Olmo y Rashford. También son jugadores que me interesan de aquí a final de temporada, probablemente también de muy buenas puntuaciones. El Barça es el Barça en Liga, es totalmente dominante. Eso sí, muchas veces no se acaba cumpliendo la portería cero, pero sobre todo del medio campo para arriba son los que tendría como prioridad. Así que Eric García, si no lo quieres fichar, puedes pasar de él. Pau Cubarsí, más de lo mismo, pero sobre todo me centraría del medio campo para arriba. Y luego en ventas tendremos el señor Araujo y el señor Lewandowski. Haz caja con estos y aprovecha para fichar los que te he dicho arriba. Y del español, sinceramente, porque hay dos ventas importantes, si no directamente ni te lo estaría trayendo en este equipo, ni gastaría energías con este equipo. Es que lo llevo diciendo tiempo, están de capa caída, no me interesa tener absolutamente nadie de este español. Y ya te lo he dicho antes cuando estaba explicando el FC Barcelona, porque este español ha realizado muy buen inicio de temporada. Si no, estaríamos hablando de que ahora mismo el español estaría luchando por no descender. O sea, que tenía un colchón bastante grande, y esto es lo que está haciendo pues que aguanten a pesar de no ganar un partido en todo 2026. Por ello, jugadores que tenemos que vender: Edu Expósito, Carlos Romero, jugadores carísimos. Vamos a hacer caja con ellos para aprovechar ese dinerillo para fichar otros jugadores. Si quieres te puedo mirar más a fondo a este español, pero es una realidad, es lo que te he dicho antes. Todos los jugadores son venta, pero sobre todo Carlos Romero, Cabrera y el señor Edu Expósito, que son los más caros, yo personalmente los vendería y haría caja con ellos. Pasamos ahora mismo con el Sevilla, que se enfrentaba al Atlético de Madrid. Partido muy interesante para Sevilla. Sabíamos que este Sevilla iba a ganar, por ello recomendamos jugadores como Vargas, jugadores como Adams, que han cumplido. Por ello los estás viendo ahí en el banner. Compra obligatoria Vargas. Ya habéis visto la auténtica exhibición que ha hecho contra el Atlético de Madrid, y lo he dicho, el Sevilla va a estar luchando por no descender y tendrá que tirar de su mejor jugador, que en este caso es el señor Vargas. Os recomiendo que lo fichéis, vale únicamente 4 millones, así que aprovechar esta ganguita que tenemos en los mercados fantasy. Jugador que voy a mantener, el señor Adams. Si sigue manteniendo el nivel que lo hemos visto contra el Atlético de Madrid, creo que este hombre puede darnos bastantes goles de aquí a final de temporada y puede salvar su equipo del descenso. Por ello, Adams, jugador que vale menos de 1 millón, creo que también es una compra obligatoria. Si lo tienes, manténlo. Y venta que podría realizar, aunque ya también te digo, este Sevilla tiene muy poco jugador que vender porque son todos baratísimos y no merece la pena venderlos, es el señor Agume. Puedes venderlo y aprovechar ese milloncito para fichar, por ejemplo, un Adams, pero yo personalmente a Agume no lo quiero en mi equipo porque a nivel fantasy no me sirve. Y es que mirando más a fondo este Sevilla, pues te traigo más jugadores para comprar, obviamente. El señor Quique Salas, jugador que va a ser importantísimo de aquí a final de temporada, o sea que me interesa ficharlo junto con el señor Vargas y el señor Adams, que os los he traído antes. Show también es un jugador que me interesa tenerlo en mi equipo porque suele aportar bastante a este Sevilla, así que es un jugador que si tienes, manténlo, y si tienes la oportunidad de ficharlo, hazlo. Oso, más de lo mismo. Blajodimos, más de lo mismo, pero obviamente no me interesa tener a Manu, no me interesa tener a Agume, no me interesa tener a Suaso, no me interesa tener a Mendy. Son jugadores que sí, que pueden realizar partidazos en la vida real, pero a nivel fantasy sus puntuaciones suelen ser muy malas porque a nivel estadístico sus partidos no suelen ser muy buenos. Por ello no nos sirven en el fantasy. No son jugadores fantasy, a diferencia de Quique Salas, Vargas o el señor Adam, que sus partidos estadísticamente suelen ser decentes y por ello en el fantasy puntúan bien. Aquí las estadísticas nos importa mucho, que es lo que cuenta dentro del fantasy. Por ello algunos tienen mejor o peor puntuación y luego en la vida real en los partidos, si te los ves, pues dirás, si este se ha realizado un auténtico partidazo, ¿por qué tiene un 1 únicamente? Pues depende de las estadísticas que tenga en ese partido. Vamos con el Atlético de Madrid. Sinceramente me pasa un poco igual que con el Español. Yo es un equipo que ya he tirado la toalla con él, no confío en que el Atlético de Madrid vaya a realizar
realizar un partido con los titulares de aquí a final de temporada. Creo que se los va a reservar todos para Champions en el caso de que pase. Por ello, si tengo que comprar a alguien, va a ser el señor Solo, que bajo mi punto de vista va a ser el encargado de jugar en la delantera en todos los partidos de liga que quedan. Por ello, es un jugador que podríamos tener en alguna que otra jornada. Su gol es un delantero barato que tiene gol, es del Atlético de Madrid, o sea que podemos ficharlo perfectamente y tenerlo en nuestros equipos, que de verdad, alguna que otra puntuación buena de este hombre de aquí a final de temporada vamos a tener. Jugador que voy a mantener, Juliano, es un jugador que sí que es verdad que suele rotar bastante, pero en liga suele jugar también algún que otro partido, por ello, para alguna que otra jornada me puede llegar a servir. Si necesitas dinerillo, pues yo te recomiendo que lo vendas. Si no necesitas mucho dinero porque vas sobradísimo, mantén a Juliano en tu equipo, que para alguna que otra jornada lo vamos a tener como titular y lo vas a utilizar. Y el señor Thiago Almada, al parecer, como no tiene rol de importante en Champions, pues obviamente va a jugar en los partidos de liga, o sea que Thiago Almada perfectamente podríamos tener su gol o asistencia en alguna que otra jornada. Y aquí viene la venta masiva, aquí vas a hacer caja pero por un tubo. El señor Baena, el señor Lukman y el señor Julián Álvarez en liga no me van a aportar absolutamente nada, son carísimos. Véndelos y haz caja con estos hombres y ficha a los jugadores que se estén jugando realmente algo, porque el Atlético de Madrid ya ha tirado la toalla con la liga, por ello sus jugadores Alex Baena, Lukman y el señor Julián no van a jugar los partidos de liga, y si juegan jugarán muy pocos minutos. Haz caja con ellos y aprovecha de verdad esos millones que te van a dar. Aparte de Baena, Lukman y el señor Julián, hay más ventas, pero antes te voy a decir que puedes comprar más desde este Atlético de Madrid. Oblak probablemente vuelva a la titularidad, o sea que lo tendremos de titular en liga y nos puede aportar bastante a nivel de puntuaciones. O sea, con su jugador que ficharía Nahuel Molina, más de lo mismo, va a jugar de titular en liga, o sea que me interesa. Sorlo también me interesa. El señor Griezmann, Juliano, Marc Rubin y Thiago Almada, yo personalmente los mantendría. Incluso si los tienes a tiro para ficharlos o pegar un clausulazo por ellos, que no sea un clausulazo desorbitado, te recomiendo que te los lleves para tu equipo y utilizarlos en alguna que otra jornada. Pero aquí sí que viene lo importante, las ventas. Aquí vas a ganar mucho dinero gracias a la venta de estos jugadores que no te van a servir de aquí a fin de temporada. O sea, estos jugadores no quiero que los tengas en tu equipo. El señor Llorente, Baena, Janko y el señor Julián y el señor Lukman tienen un valor de mercado desorbitado. Ya no te van a servir de aquí a fin de temporada. Son jugadores que no me interesa tener en mi equipo. Por ello, todos estos, véndelos y aprovecha sus millones para fichar jugadores que se estén jugando algo. Ahora pasamos con los Osasuna y la explicación es muy sencilla. La verdad es que es un equipo bastante sólido ahora mismo. En casa es sólido, fuera de casa es sólido. Sus delanteros meten goles, dan asistencias. Por ello te voy a recomendar que fiches a Budimir y al señor Víctor Muñoz, que son los jugadores que realizan las buenas puntuaciones de este equipo. Jornada tras jornada nos aseguran siempre una puntuación mínima de 7 puntos. Por ello te recomiendo que los lleves de aquí a final de temporada, porque te van a dar muchas alegrías y porque mucha gente querrá tener sobre todo a Budimir en su equipo, que es un hombre que está enrachado, está luchando incluso por colocarse ahí en el podio de los pichichis de la liga como cada año. Grandísimo jugador, siempre acaba la temporada en plena forma, por ello es un jugador que me interesa. Y Víctor Muñoz más de lo mismo, que simplemente con lo que juega y con su regate realiza una puntuación decentía. Por ello, dos jugadores que te recomiendo que fiches de forma obligatoria. Si los tienes a tiro para pegarles un clausulazo, hazlo, no lo dudes. Rubén García, lo voy a mantener. En la que otra jornada suele realizar una buena puntuación. No está bajando, valor de mercado tampoco es tan alto, o sea que yo creo que es un jugador que podemos llevar en nuestros equipillos. Para poner un parche, pues para eso pongo a Rubén García, que en algún que otro partido me va a cumplir. Así que de momento manténlo en tu equipo, que aparte los Osasuna tampoco tienen malos partidos de aquí a final de temporada. Y obviamente la venta es el señor Catena, valor de mercado muy alto. La siguiente jornada no la va a jugar, por ello creo que vamos a hacer caja con este hombre. Vamos a intentar fichar del medio campo para arriba de este Osasuna, porque no suele cumplir muchas porterías a cero. Por ello no me interesa tener a Catena en mi equipo. Si tuviera que mirar más a fondo a este Osasuna, pues bueno, te puedo traer más jugadores para comprar. El señor Javi Galán es una compra, errando para la siguiente jornada es una compra, ya que no está el señor Catena y podría jugar en su posición. Budimir y Víctor Muñoz ya os he dicho que es una compra. ¿Qué más jugadores podría comprar? Pues Rubén García y el señor Aymar Oroz, y si ya los tienes, manténlos. Pero estos son para utilizar en alguna que otra jornada, a diferencia de los que estás viendo ahí en compras. Esos los puedes utilizar en prácticamente todas las jornadas, quitando el señor Errando, que lo voy a utilizar para la siguiente únicamente. Y obviamente la venta, como te he dicho antes, es la del señor Catena. Pasamos con el Betis. La verdad que sigue siendo un Betis de capa caída, un Betis que no gana partidos. Menos mal que la Real Sociedad ha pinchado y menos mal que el Celta ha pinchado, si no estarían en serios problemas. Por ello, si tengo que comprar algo de este Betis, algo que podría revolucionar este equipo y podría mejorarlo, pues el señor Lo Celso ha vuelto, ha tenido minutos, o sea que está totalmente disponible. Valor de mercado únicamente de 5 millones y ya sabéis la calidad que tiene este hombre. Por ello es un jugador que vamos a comprar de forma obligatoria. Abde, os lo dije, que lo mantuvierais, incluso que lo comprarais. Es un jugador que va a responder, que va a cumplir. Ya lo ha demostrado durante toda la temporada. Tener paciencia con este hombre. Ha cumplido en la jornada número 31. Por ello, me interesa tenerlo en mi equipo. Incluso si te surge la oportunidad de ficharlo, hazlo. Y obviamente, las dos ventas claras, la del señor Nathan y la del señor Anthony. Dos jugadores que últimamente no me están cumpliendo para nada. A mí personalmente se me ha acabado la paciencia. Valor de mercado súper alto. El Betis de capa caída. No me interesa tener a estos jugadores. Y es que aquí tienes más a fondo a este Betis. Pues, ¿qué puedo comprar más aparte de Lo Celso y el señor Abde? Pues un
un Diego Llorente, te puede llegar a servir, calidad-precio es de lo mejor de ahí, que es un chollo fantasy y aparte no suele realizar malos partidos estadísticamente. Por ello, podría llevarlo. Si vendes a Nathan, pues si quieres tener un defensa de este Betis, ficha a Diego Llorente, que me parece de verdad un auténtico chollazo fantasy. Jugadores a mantener, Ruibal para la siguiente jornada probablemente vaya a jugar porque el señor Anthony está sancionado. O sea que Ruibal para la siguiente jornada te sirve. Si tienes la oportunidad de ficharlo para el siguiente, hazlo, que es un jugador que no lo suele hacer mal. Fornals, de momento lo vamos a mantener hasta ver qué rol va a tener a partir de ahora en este Betis. Si va a jugar los partidos importantes, que son los de Europa, y le va a dejar los demás al señor Lo Celso, o van a jugar ambos en el mismo medio campo. O sea que habría que ver la situación del señor Fornals. De momento se está revalorizando y no está bajando, lo mantenemos en nuestro equipo. Y aquí vienen las ventas masivas. Cucho para mí es una venta, jugador que es carísimo y no mete un gol al arco iris y tenía que haber estado expulsado y tiene 4 amarillas. Por ello hay que venderlo ya de ya antes de que empiece a bajar en picado. Anthony la siguiente jornada no juega, encima no está cumpliendo. Venta fantasy. Nathan no cumple. Venta fantasy. Ahora pasamos con el Mallorca exhibición. Os lo dije que este Mallorca de aquí a final de temporada iba a rendir y en casa es un equipo bastante sólido y portería cero que se va a cumplir. Así ha sido. Todo jugador que llevaras del Mallorca ha cumplido y ha realizado una puntuación maravillosa. Por ello, las compras obligatorias. Pablo Torre siendo un jugador que está siendo súper importante en ese mediocampo, está cumpliendo, está realizando muy buena puntuación. No sé por qué Pablo Torre no nos ha dado estas puntuaciones desde el inicio de temporada, pero está siendo un jugador súper clave y está realizando unos muy buenos partidos y es un auténtico chollazo fantasy. De verdad, si os surge la oportunidad de pegar un clausulazo o ficharlo, hacerlo de forma obligatoria. Va de lo mismo con el señor Muriqui, no hace falta que hable del pirata. Ahora mismo está, no es que esté en su prime, pero es uno de los máximos goleadores de la liga, el segundo máximo goleador. Lo de este tío es una auténtica barbaridad. Está súper infravalorado y tiene un valor de mercado únicamente de 62 millones. Ferran creo que vale más y tiene menos goles. Bueno, valdrán ahí, pero Ferran ha llegado a valer bastante más que el señor Muriqui y lleva menos goles y menos puntos que el señor Muriqui. Por ello, aprovecha Muriqui de aquí a final de temporada que nos va a dar muy buenos puntos. Muriqui y el señor Torres son una compra obligatoria o un clausulazo obligatorio, como queráis llamarlo. Y luego el señor Darder, ojito, con la lesión de Rayo, pues podríamos ver a Darder jugando de titular en ese medio campo y que Mascarell juegue en defensa. No lo ha hecho mal el otro día, ha cumplido y la verdad es que se ha entendido bastante bien con Pablo Torre. Por ello, de momento es un jugador que mantengo y como estás viendo, aquí no hay ninguna venta porque el Mallorca está on fire. Tranquilo, que sé que del Mallorca quieres comprar mucho jugador, pues te voy a decir que comprar Mafeo, Bayen, Pablo Torre, Muriqui, Leo Roman, jugadores que me interesa tener en mi equipo de aquí a final de temporada porque me van a dar una puntuación maravillosa y son jugadores que valen nada y menos. Por ello, ficharlos de forma obligatoria. Y también, ¿qué jugadores podría comprar? Pues Mojica lo puedes comprar, Virgilio puedes comprar, Sito los puedes comprar, pero sobre todo tendría como prioridad a los que pone en compras ahí. Los de mantener, si ya los tienes, manténlos. Y si los quieres comprar, pues lo puedes hacer, pero siempre tienes que tener en cuenta que los que te pongo en compra tienen prioridad sobre los que están en mantener. Ahora pasamos con el Rayo Vallecano. La verdad que este fin de semana poco hablar de este equipo, ha rotado bastante, tienen como prioridad lo que viene siendo la Conference League porque tienen posibilidad de ganarla, pero tampoco se tienen que despistar mucho porque si no van a estar en puesto de descenso. Ahora mismo voy a mirar la clasificación y tienen 35 puntos igual que el Valencia y el descenso, como he dicho antes, está en 32, o sea, hasta 3 puntos, no se pueden distraer mucho. Por ello, ¿qué jugador vamos a comprar? El señor Ratu, se sigue revalorizando, es un jugador clave, lo voy a comprar y va a ser el pilar fundamental en la próxima jornada de que Leyen no está disponible. Por ello, Ratu, llévalo en tu equipo. Leyen, a pesar de no jugar la siguiente jornada, lo voy a mantener en mi equipo porque es un jugador que da muy buenas puntuaciones, es un jugador que es muy regular, da igual que no se cumpla la portería cero, por ello yo creo que no merece la pena venderlo y es uno de los mejores defensas calidad-precio. Así que tenlo en tu equipo. Lo puedes sacrificar no tenerlo una jornada, pero lo necesitas para todas las siguientes que quedan. Así que es un jugador que yo voy a tener en mi equipo y siempre está de titular en este Rayo Vallecano. Da igual que tenga Europa, siempre es un jugador que juega las dos competiciones. Y la venta, yo creo que es Isi Palazón, un jugador muy regular a nivel de puntuaciones y ahora mismo no nos podemos permitir dudas con jugadores. Por ello, el señor Isi Palazón para mí es una venta. Mira un poquito más a fondo a este Rayo Vallecano, me dirás, pero no hay nada más que comprar. Pues sí, te podría recomendar a Kumach, el marroquí, que es un grandísimo jugador. Yo siempre he dicho que me parece buenísimo desde que jugaba en el Villarreal y tiene mucho regate y ya simplemente con esto debería de puntuar bien. Por ello es un jugador que es barato e interesante para comprar. Otro jugador que es baratísimo es el... Bueno, baratísimo no, pero es un grandísimo jugador, es el señor Ratio. No sé en qué estaba pensando, pero Ratio también es una compra obligatoria. Akuma, si es Ratio, fíchalos para tu equipo. Jugadores que vamos a mantener, pues obviamente Leyen, Echevarría, Álvaro Rodríguez, perdonadme, el señor Luis Felipe, el señor de Frutos no han realizado la mejor puntuación en la jornada número 31, pero para las siguientes me interesa. Sobre todo si pierde el Rayo la próxima jornada y el Elche gana, el Alavés gana. Si estos ganan y el Rayo pierde, pues estaría en serios problemas y estaría luchando por no descender. Entonces tendrán que ponerse las pilas y tendremos que fichar esos jugadores. Por ello, de momento, manténlos, utilízalos para las próximas jornadas del Rayo y en el caso de que el Rayo pues siga ganando partidos y veamos que ya está totalmente salvado, pues ahí sí que nos podemos permitir venderlos y comprar a los que se están jugando realmente algo. Y en ventas tenemos a Mendy y el señor Isi Palazón,
jugadores que ahora mismo no nos aportan mucho, por ello vas a hacer caja con ellos y los vendemos. Ahora pasamos con un Celta y ha sido uno de los grandes errores que he realizado en esta jornada número 31. He pecado de confiar en el Celta en casa y me he llevado un chasco, la verdad. El Oviedo me ha sorprendido, no sé cómo el Oviedo ha sacado su mejor versión en las últimas jornadas cuando está prácticamente descendido, ahora ha sacado su mejor versión y ahora es cuando ganan el Celta y y vienen realizando victorias en las últimas jornadas. No entiendo por qué este Oviedo ha sacado su versión ahora mismo, pero bueno, luego hablaremos de ellos. El Celta, a pesar de haber realizado un muy buen partido y no haber enganchado el siguiente partido que se enfrentan es al Fútbol Club Barcelona, un partido pues importante, un partido de tú a tú. Creo que la portería cero del Celta no se va a cumplir, creo que tampoco se va a cumplir la portería cero del Fútbol Club Barcelona, por ello te recomiendo a Marcos Alonso, la ley del ex, un jugador que podía realizar muchos despejes en ese partido, obviamente con Lamine Yamal, Ferran Torres, Rashford ahí arriba, creo que no se van a complicar en defensa y el señor Marcos Alonso, la que tenga la va a despejar, con esto debe realizar una puntuación decente. Borja Iglesias, pues bueno, creo que es un jugador que en este tipo de partidos cumple y al Barça no sé por qué siempre les acaban metiendo gol, por ello Borja Iglesias creo que es un jugador que podemos llevar y está prácticamente eliminado el Celta de Europa, por ello se van a centrar totalmente en Liga y en quedarse en los puestos de Europa, incluso intentar llegar a Europa League, a los puestos de Europa League, por ello jugadores como Borja Iglesias a partir de ahora van a ser súper importantes. Y yo para mí la venta es el señor Starfelt, un jugador que el fin de semana que viene tenemos duda de si va a jugar y encima si juega la portería cero no se va a cumplir y encima juega contra Fútbol Club Barcelona, no suele realizar muchos despejes, la puntuación bala con este hombre es prácticamente asegurada a diferencia del señor Marcos Alonso, por ello es una venta clara. Si necesitas algo más de este Celta, lo único más que te voy a recomendar es el señor Schwedberg y el señor Mingueza. Mingueza por el hecho de la ley del ex y podía realizar una puntuación decentía y por el hecho de estar motivado de jugar contra su ex equipo y tal, pero tampoco es un jugador que yo utilizaría mucho, yo lo llevaría para la próxima jornada como muchísimo. Schwedberg sí que es un jugador que yo compraría de forma obligatoria y lo llevaría también para las próximas jornadas porque es un jugador que tiene una calidad impresionante y si tiene el día te va a hacer una puntuación maravillosa. Y luego las ventas para mí, Pablo Durán y el señor Starfelt. En el caso de que este Celta quede eliminado de Europa, que es probable que vaya a pasar esto porque tienen en contra un 0-3, o sea, tendrían que meter 3 goles como mínimo para empatar la eliminatoria y no sé yo si conseguirán hacer esto, pues yo creo que Pablo pasaría a un rol secundario y el titular en todas las jornadas. Así que sí, pasamos con el Oviedo y lo que he dicho antes, no sé cómo el Oviedo ha sacado su mejor versión cuando ya está prácticamente descendido. Aún así vamos a seguir confiando que todavía no están descendidos matemáticamente y tienen todavía esperanzas de quedarse en primera división. Thiago, jugador revelación, jugador que está apareciendo en las últimas jornadas y me está sorprendiendo. Un auténtico chillazo fantasy, jugador que no está teniendo la gente en cuenta y mirar la puntuación que está realizando últimamente. Mirar sus últimos partidos, realizando una puntuación maravillosa. Viñas sigue en su línea, realizando auténticas barbaridades en la delantera, metiendo goles. Jugador que yo creo que algún que otro equipo de la liga lo va a fichar para mantenerlo en primera división en el caso de que el Oviedo baje a segunda división. Dos jugadores que cuestan menos de 1 millón. Os recomiendo que fichéis a estos dos de forma obligatoria. Y obviamente la venta es el señor Hassan, que este hombre no juega de titular ni queriendo. Por ello, ni se le espera para lo que quede de temporada. Es que el Oviedo, con el partidazo que han realizado, hay más jugadores que comprar. Por ejemplo, el señor Aarón, el señor Chaira, el señor Albert Reina. Son jugadores que si ya los tienes, manténlos. Y si no los tienes, cómpralos junto con el señor Viñas y el señor Thiago, que creo que van a dar una muy buena performance, una muy buena puntuación en los siguientes partidos que le quedan. Ojito, que a mí personalmente lo que te he dicho antes, me han sorprendido bastante contra el Celta y ahora mismo veo capaz al Oviedo de poner en apuros a cualquier equipo de la liga. Así que mucho ojo con este Oviedo. Y las ventas son claras. Rahimi, el señor Costa y el señor Hassan no me interesan para nada porque apenas juegas. Vamos a venderlos y hacer cajo con ellos y fichar a los que estás viendo ahí en compra y en mantener. Ahora pasamos con el último partido del domingo, que es el penúltimo de la jornada número 31 que hemos tenido, y la verdad es que con el Athletic Club de Bilbao iba también a pasar de ellos igual que el Español. Es un equipo que está de capa caída, es un equipo que no rinden, sus jugadores a nivel fantasy no rinden, por ello si tengo que comprar algo va a ser a su mejor jugador, el señor Nico Williams, pero porque es Nico Williams, no porque me esté dando muy buenas puntuaciones. Creo que Nico Williams en alguna que otra jornada pues nos va a salvar los muebles, nos va a realizar una buena puntuación y lo va a querer fichar todo el mundo, por ello adelántate y ficharlo ya en tu equipo, pero no, te repito, no es que porque Nico Williams ahora mismo esté realizando una auténtica exhibición. No, es porque es Nico Williams y en cualquier momento nos va a sorprender. Otro jugador que podríamos mantener en nuestro equipo es el señor Júber Iberchiche. Al final, pues bueno, este lateral aporta en alguna que otra jornada y lo podemos utilizar en alguna que otra jornada donde veamos posibilidades de portería cero o que pueda aportar bastante a nivel ofensivo. Por ello, con la buena puntuación que ha realizado contra el Villarreal, creo que lo podemos seguir manteniendo. Aparte es un jugador que si tiene el día te acaba dando una asistencia. Y luego la venta es el señor Berenguer. Con la vuelta del señor Nico Williams, pues el perjudicado es Berenguer, porque a Sánchez no lo van a quitar. Por ello, vende a Berenguer y no lo tengas en tu equipo.
Y lo que te estaba diciendo antes, si es que no hay mucho más que comprar, no hay mucho más que mantener y no hay mucho más que vender de este Athletic Club de Bilbao. Es un equipo que está realizando una temporada, bajo mi punto de vista, malísima. Tiene que cambiar de entrenador o buscar una solución, pero es lo que hay. No podemos sacar donde no hay. Ya vamos con un equipo importante que es el Villarreal, que prácticamente, bueno, creo que ya tienen aseguradísimos los puestos de Champions con esta victoria. Por ello, cuidado que podrían llegar bastantes rotaciones por parte de este Villarreal de aquí a lo que queda de temporada, porque si de aquí a lo que queda de temporada, si pierden los partidos o empatan, no importa, porque ahora mismo tienen los puestos aseguradísimos y yo creo que el Villarreal seguirá ganando partidos. Por ello, jugadores que vamos a comprar, Pape Gueye es un jugador que acaba jugando absolutamente todo, es un jugador que rota muy poco y sus partidos estadísticamente suelen ser súper buenos. Calidad-precio es de lo mejorcito que hay, por ello te recomiendo que fiches de forma obligatoria al señor Pape Gueye. Jugador que vamos a mantener, el señor Pepe ha rotado ya en esta jornada, por ello para las siguientes jornadas creo que lo vamos a tener pues como titular, así que es un jugador que suele dar muy buenas puntuaciones, manténlo en tu equipo. Eso sí, si necesitas dinerillo, si necesitas liquidez, yo te recomiendo que le vendas porque ahora mismo el Villarreal no se está jugando absolutamente nada y en la gran mayoría de jornadas vamos a tener experimentos del señor Marcelino para ver qué jugadores le interesa mantener en su equipo y qué jugadores no le interesa mantener. Y luego la venta clara, ese señor Moleiro sigue sin cumplir, sigue sin dar una buena puntuación. Véndelo ya que vale 90 millones. Obviamente a este Villarreal hay que analizarlo a fondo porque tiene jugadores importantes. Compras Pape y el señor Pepe. Ya te he dicho que Pepe es un jugador a mantener, si necesitas dinero, véndelo, pero si va sobrado dinero lo puedes fichar porque te puede rendir en las próximas jornadas, pero cuidado, que como he dicho, el Villarreal no se está jugando mucho, o sea que tampoco se va a exigir mucho a sus jugadores. Pero Pape es un jugador que estadísticamente suele realizar muy buenos partidos. Por ello, con él en los próximos partidos tendremos unas muy buenas puntuaciones. Es un jugador que sí que te recomiendo comprar de forma obligatoria. En mantener, Sergi Cardona con la gran puntuación que ha realizado, Comesaña, Gerard Moreno y Pepe, mantenemos en nuestros equipos. Si necesitas dinerillo, véndelos, si no, de momento los mantenemos. Y obviamente la venta clara es el señor Moleiro. En el Villarreal no hay mucho más que vender. Y bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Otro análisis completo de todos los equipos de la liga. Me faltan dos porque todavía no se ha jugado su partido, pero en los comentarios os voy a dejar pues, los jugadores que tenéis que vender y mantener de los dos equipos que me faltan cuando se juegue su partidito. Dicho esto, cuidado con esta semana que la vamos a dedicar únicamente a comprar jugadores y a vender, porque no vamos a tener mucho margen para fichar jugadores entre una jornada u otra. Van a ser continuas, o sea que pegar clausulazos vas a poder realizar los justos. O sea, ten mucho cuidado durante la semana que viene, que vamos a tener mucho movimiento y vamos a tener muchísimos partidos, y esa semana a nivel visual y a nivel de espectador lo vamos a disfrutar. Pero esta semana la vamos a dedicar en montar el mejor equipo posible y tener un fondo de armario para la siguiente semana, y como he dicho antes, no hay mucho margen de poder fichar o poder pegar clausulazos. Dicho esto, gente, muchísimas gracias por ver el vídeo. Os digo que me apoyéis con un like, una suscripción, que hypees el vídeo. Si tienes alguna duda, déjame en los comentarios, que voy a estar respondiendo a absolutamente todo el mundo. Os quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.